Capital Sonoro. Hola a todas y todos, bienvenidos una vez más a De Vital Importancia, un podcast en el que hablamos con gente inteligentísima de temas serísimos de la cultura, esta vez con una edición especial desde la segunda edición de La Vuelta, una feria de editoriales independientes que realiza Biblioret del 7 al 11 de diciembre del 2022, y hoy está con nosotros Ana López para hablar de Aquí donde tiemblo. Ana, bienvenida a De Vital Importancia. Hola María, muchas gracias. Ana, este poemario es un poco difícil de presentar y yo quisiera que antes de que nos adentráramos a hablar de los poemas y de la escritura, trataras tú de contarnos cómo concibes tú la poesía, porque a mí me parece que hay una descripción interesante al iniciar el libro y quisiera que habláramos de eso, de lo que para ti es la poesía. Bueno, para mí la poesía, yo creo que es como una praxis vital. Yo creo que es algo que atraviesa todo lo que hago, mi forma de transitar el mundo, porque pues más allá de un ejercicio de escritura también es un ejercicio de contemplación hacia el afuera y hacia el adentro. Y el ejercicio mismo de escribir es como una forma de materializar como lo poético que excede la escritura, pero que tiene que ver justamente con esa contemplación de uno mismo en relación y de el sentido de la vida misma. Mencionas una cosa que es importante y es la práctica, ¿no? La observación, y a veces a uno le parece muy obvio decir que hay que observar un montón para escribir, pero yo creo que buena parte del quehacer poético y literario es eso, ¿no? Como un gran y largo entrenamiento sobre aprender a ver, ¿no? Como aguzar muy bien el ojo. Hablemos de la forma en la que también cambia y dispone la poesía a los ojos. Sí, me parece una pregunta bellísima, porque si bien creo que la mirada es importante, cuando yo hablo de contemplación no me refiero solamente al régimen del ojo, sino a el potencial del cuerpo mismo, porque siento que en nuestra cultura, occidentalizada o lo que sea, moderna, hay una supremacía del ojo. Hay una supremacía de la mirada, y eso tiene un sentido, no es algo que necesariamente sea malo, porque pues desde el ojo sabemos el mundo por primera vez. El ojo es como lo que con la mirada tocamos todo antes de saberlo de otras formas. Entonces en ese sentido pues el ejercitar el ojo tiene que ver con la pausa, pero la contemplación no solamente depende del ojo, la contemplación depende de saberse un organismo completo. Entonces, yo en otras ocasiones he hablado de esto, y también resueno mucho con Gloria Anzaldúa, y creo que veo un poco de ahí en que yo siento que yo, más que observar y escribir o escribir con los ojos, yo siento que yo escribo con el cuerpo, porque el ejercicio de contemplación tiene que ver con saberse un cuerpo en contextos. Entonces, por ejemplo, no sé, una de las tramas que atraviesan el poemario es el dolor, de distintas formas, y eso tiene que ver con la contemplación del cuerpo, que es algo que no haces necesariamente con los ojos. Haces habitando las heridas, o habitando el dolor, o habitando cómo se siente el cuerpo en contexto, cómo se siente el cuerpo en el silencio, cómo se siente el cuerpo en el ruido, en la incomodidad, en la tranquilidad, y desde esos llamados que hay, como en uno de los versos de un poema, en los nudos que se rejuntan en la fascia muscular, es donde hay una sabiduría a la que se accede por medio de la contemplación. Entonces siento que agudizar el ojo para poder escribir poesía es algo muy importante, y siento que es algo que ha estado presente como en muchas tradiciones poéticas y que definitivamente también está en la mía de alguna manera, pero yo creo que como que hay que quitarle un poquito de poder al ojo. Yo estoy absolutamente de acuerdo, y creo que es una cosa que pone, digamos, de manifiesto este poemario, que es, lo decías tú antes, es un poemario que puede leerse con el cuerpo, pero que también plantea como una cartografía sobre el cuerpo, ¿no? Por el cuerpo propio. Y hay una cosa que a mí me interesa mucho, leyéndolo y releyéndolo y pensando un poco en cómo conversar de él sin tener que ir de un poema a otro, porque creo que es un poemario que habla del dolor, es un poemario que habla también de la culpa, es un poemario que se remite a
a la infancia, como que se mueve en el tiempo un montón, pero siempre es como desde el devenir del cuerpo que cambia y se transforma, y esa persona que es quien escribe también ve a lo largo de esa contemplación cómo crece y cómo cambia su cuerpo. Y quisiera que habláramos un poco de los lugares o de los órganos que alojan estos poemas, porque yo creo que hay unos que están muy, muy ubicados en un músculo muy particular. Hablemos de esa, como de esa, ¿qué puede ser? De esa radiografía, tal vez. ¡Wow! ¡Qué lectura tan linda! Sí, pues bueno, yo creo que uno de los ejes, si hablásemos como sí de pronto una taxonomía, no sé, exacto, del cuerpo sí. o del poemario, es el útero. Sí. Como yo siento que el útero está muy presente, también porque siento que es un eje del dolor, que después también hay otros momentos en el poemario en el que excede su existencia en torno al dolor, ¿no? También, o sea, el útero es dolor, el útero es contracción, pero el útero también es como casi que una versión más pequeña de la bóveda del cosmos, ¿no? Okay. O sea, el útero también es el todo. Sí. Uh-huh. Y es muy lindo porque también dentro de la filosofía budista hay una aproximación al útero desde ahí, como, o entender como la importancia de las figuras del sagrado femenino en el budismo, como la potencia creadora que es el útero como un pequeño universo. Entonces creo que hay un tránsito como desde que tracé en el poemario desde lo pequeño hacia lo grande, desde el cuerpo como algo contraído y contenido hacia el ser que se expande desde y más allá del cuerpo. Entonces, claro, el útero es uno de esos ejes, luego la fascia o como el tejido muscular viene siendo otro, justamente porque, pues, para mí vino desde una exploración de los nudos de mi espalda, muy concretamente. Porque en mis ejercicios de contemplación y en el sentir el dolor de mi espalda, yo dije, aquí es donde habita el trauma. Y como que empezar en una gramática del cuerpo, paralela como, no sé, una gramática del todo o el vacío o el caos, pues en ese movimiento de lo pequeño a lo grande, en esos dolores que se arrejuntan en la fascia, en el tejido muscular, hay una sabiduría que hay que aprender a escuchar para poder expandir el cuerpo más allá de sí mismo. Me encanta porque dices una cosa que es muy difícil y es como escuchar el cuerpo en medio de un mundo que está como súper dado al ruido y dotado al sonido y como a la polifonía y a los discursos corales, ¿no? Como uno siempre en teoría tiene que escuchar a un montón de gente para saber qué hacer y no, el cuerpo tiene toda la ruta trazada, pero me llama mucho la atención, Ana, que mencionas una cosa que menciono de nuevo y que es difícil porque uno siempre siente que escuchar el cuerpo es como disponerse al silencio y no hay nada más ruidoso que el cuerpo, ¿no? Como lo que pasa es que no escuchamos tanto, pero el cuerpo es un montón de ruidos extraños, ¿no? Como que casi que gruñe y que gruje el cuerpo, y quisiera que habláramos de nuevo de eso, porque yo siento que buena parte de esa contemplación y quizás de esa conciencia del cuerpo propio es lo que empieza a darle también un ritmo a los poemas. Claro, pienso que sí hay momentos en los que hablo justamente como del crujir, del recogerse, como de una incomodidad muy grande, que pienso que también como dentro de la cultura en la que vivimos siempre se está tratando de silenciar. Desde ya sea la medicina alopática, de ahí me duele la cabeza, me tomo un acetaminofén y ya está, o en lugar de, no sé, de pronto intentar indagar esa palpitación de pronto, desde ahí hasta lo aterrador que es como enfrentarse ya sea al ruido mismo del cuerpo o al silencio. Entonces, no sé, de pronto en este poemario esto no está tan presente, pero últimamente también yo me he estado conectando, por ejemplo, con lo que dice mi estómago, con lo que dice la tripa, porque cada órgano a uno le habla, y Ansaldúa también decía eso. Ansaldúa decía que hasta un pedo que uno se tira le está hablando, pero es muy difícil como saberse un cuerpo en esos términos, y yo creo que esa es como otra de las vetas que atraviesa el poemario, que es la dificultad de saberse un cuerpo. Porque es algo que yo estaba tratando de explorar mucho, como, claro, en el cuerpo hay una sabiduría y desde el cuerpo mismo es que se escribe, pero es un proceso súper doloroso y súper difícil por ese mismo ruido del que tú estás hablando.
Claro, y es doloroso y demorado porque nadie nos dice esto. No, un día uno se levanta y dice, bueno, ¿y si esto tiene que ver con lo que me duele? Claro, no como que es una caída en cuenta o un devenir de la conciencia que tiene que ver con el tiempo y con la vida, ¿no? Ana, quisiera que nos moviéramos ahora a otra cosa, volveremos al cuerpo porque siempre vamos a volver al cuerpo, pero mencionabas antes que habías tratado de ir de esa cosa que es pequeña pero luego se expande y a mí me gusta mucho o me gustó mucho a lo largo de la lectura descubrir una cosa y es que podríamos decir que hay una niña que escribe y que crece a lo largo del poemario y a mí eso me parece muy maravilloso porque es como todo el tránsito de una niña que se hace consciente de su cuerpo pero también de su cuerpo casa y de su cuerpo casa familia, ¿no? Y empieza un poco como a navegar la extrañeza de hacer parte y no sentirse parte. Hablemos de la voz que eliges para escribir los poemas. Bueno, esto es una pregunta súper compleja porque siento que en el ejercicio de construir esa voz no hubo como una deliberación de elegirla. Más bien fueron como voces que hablaron a través de mí, que igual son mis voces, que igual soy yo, pero soy yo y no soy yo, ¿no? Porque es como en lo micro, digamos, en el revisitar el trauma o el pasado o las fracturas familiares, pues por supuesto soy yo quien habla, pero a la vez no soy yo hoy, es la niña hablando. Entonces ahí hay como de nuevo un proceso de, me está doliendo mucho el útero, porque de hecho uno de los poemas que es muy concreto sobre el útero fue el primer poema que escribí y fue un poema con el que me volví a reconciliar con la poesía después de mucho tiempo no haber escrito. Entonces, en ese volver sobre el útero y volver sobre la relación con la madre, entonces hay un volver sobre la infancia y entonces ahí yo lo que hago en el poema es atender a la necesidad de la niña de hablar a través de mí. Y entonces es como todo este viaje espacial por medio de la memoria, por medio del dolor, por medio de lo que significa la ciudad para esa niña, y en el proceso de ir atendiendo esa voz, pues como se atiende mucho a la contracción, como cuando yo pienso en los afectos que pueden atravesar el poemario o que atraviesan el viaje del poemario o el viaje de mi cuerpo y mi vida misma, siento que son movimientos que oscilan entre la contracción y la expansión. Entonces, en el saberse dolor y cuerpo o relaciones familiares fragmentadas hay una contracción, pero en el cuestionarse el significado del género, por ejemplo, que también está muy presente porque en medio de todo hay una escritura ahí sí deliberadamente queer, de la necesidad, tampoco es como que yo decida voy a escribir un poema queer, sino que pues surge de una necesidad. En esa exploración del género entonces está el tránsito ahí es donde se empieza como a expandir un poco todo el viaje. Entonces es bueno, infancia, la voz de la niña, un cuerpo un poco más en el presente, lleno del dolor y como anclado a los órganos que socialmente nos han llevado a ser caracterizadas como mujeres, y después la pregunta de qué significa ser mujer, y en el momento en el que el lenguaje para poder nombrarse un emisme más allá del género aparece, entonces ya el yo se empieza a diluir un poco y hay una expansión que excede el cuerpo. Y hay entonces una búsqueda por entenderse como parte de un sistema relacional de la vida que alude al cosmos, que alude al vacío, que alude a una búsqueda espiritual. Bueno, muchas palabras muy importantes, pero volvamos a una que es como la gran palabra y es la familia. ¿No? Que es una palabra, pero es una estructura, ¿no? Pero es también un sistema de creencias, si uno quiere y se pone técnico. Y a mí me parece que es al menos interesante plantear un ejercicio de lectura desde la imaginación que contempla el poemario de Aquí donde tiemblo como revisitar un buen archivo, un gran archivo familiar, ¿no? Porque hay unos objetos particulares, hay unas casas, hay unas escaleras, hay unas piquis, ¿no? Como hay toda una curaduría de objetos que tienen que ver con el diálogo que esa niña, esa persona que crece a lo largo del tránsito del poemario recuerda, pero sobre todo recuerda un poco en términos de cultura material para poder hacerlo distinto en el presente, porque yo creo que esa búsqueda y quizás esas preguntas sobre el yo se dan a partir de una perspectiva, ¿no? Usurpando el título de este libro,
un poco a partir de la distancia del rescate que genera salir de la casa. Amamos a los papás y a las mamás, pero la distancia yo creo que un poco resignifica y purifica, casi purga el amor. Hablemos de eso, de la familia y los objetos. Wow. Pues bueno, el tema de la familia es un tema muy complejo porque yo siento que dentro de todos los sistemas familiares hay historias que se repiten y luego hay sujetos dentro de esos linajes familiares que deciden o no enfrentar esas repeticiones y ver su causa y tratar de cambiarles el cauce. Entonces, el tema de los objetos me remite un poco, pues yo hubo un tiempo cuando estudié literatura que me tramaba muchísimo Marcel Proust. Gran fascinación. O sea, claro, por supuesto. Y pues yo, no, por supuesto que no me leí todo En busca del tiempo perdido, porque esos 7 tomos, pues necesito una vida para poder leérmelos. Pero de los 2 tomos que leí, pues recuerdo mucho también como, por ejemplo, creo que el primer tomo abre o en alguna parte se habla de que el niño está dormido en la cama, o el adulto está dormido en la cama, el narrador, y narra el momento en el que despierta y en el que aún tiene los ojos cerrados y la habitación empieza a configurarse en lo que la conciencia vuelve a él, y él está navegando entre qué habitación es la que se está configurando y si al momento de abrir los ojos va a ser la habitación como la habitación de su infancia o cuál va a ser esa habitación. Entonces hay un tema también de una relación con los objetos muy particular, como que a mí yo siento que me resuena mucho, también cuando él hablaba de que hay momentos en la vida, es que hablaba creo que de la tradición celta me parece, pero como para no citarlo mal porque hace mucho lo leí, hablaba de que creo que los celtas decían que los objetos tenían un espíritu y en el momento en el que uno se encontraba con esos objetos, ese espíritu respondía, entonces se despertaba la memoria y uno reconocía como su relación con ese objeto. Y siento que para mí acercarme a la historia de mi familia que estoy justamente intentando replantear tiene que ver como con ver cómo se configura ante mis ojos cerrados, por ejemplo, la casa de mi abuela, cómo se configura frente a mis ojos como el terror que me daba, por ejemplo, el momento en que mi abuela estaba matando un pavo para poder cocinarlo y como yo quería desentenderme de eso, que además era una realidad un poco distinta de la que yo vivía en Bogotá, porque mi familia no es de Bogotá. Entonces está ese ejercicio como de permitir que la memoria se conjure a sí misma, casi que los lugares surjan casi que por sí mismos a partir de invocarlos. Luego las piquis también eran un significante como que de repente, sí, yo siento que el objeto me buscó como para tratar de darle un poco de forma a la relación rota que había con mi hermano y en el explorar como el juego y los pequeños universos que contienen las piquis en sus colores y en su naturaleza de vidrio para poder examinar la ruptura y la herida. Y entonces es como ese juego de la manera en la que uno invoca estos paisajes, estos espacios que emergen, la manera en que los objetos nos buscan y nos llaman y despiertan esa memoria de la misma forma en la que Proust lo decía, o como morder una magdalena. Y por otro lado también está mi abuela materna, que es alguien a quien yo no conocí, y saber que yo pude conocerla a partir del poema. O sea, yo escribiendo la invoqué y escribiendo como me encontré con las maneras en las que sentía su presencia en la noche justamente en ese momento en el que cerramos los ojos y cruzamos como ese portal entre el ensueño y el sueño y ahí nos visitan un montón de cosas. Entonces son unos juegos como de los linajes familiares y la memoria que nos invocan, que invocamos, que nos atraviesan y que nos llaman justamente a buscar las repeticiones y su causa para poder cambiarles el cauce. A mí me gusta mucho cómo todo esto parece un ejercicio muy consciente, pero a la vez es todo un despertar espiritual. Exacto, es que en realidad sí, total. Claro, y me encanta que todo se vuelva de repente tan mágico, místico, porque yo siento que hay mucha poesía en la construcción de las figuras religiosas, ¿no? Yo creo que justo era con lo que abríamos esta conversación, la educación en las imágenes es lo que nos ha hecho quizás ser distantes a ellas, y porque uno también tiene que reconocer que es cool reprochar la religión cuando uno es pequeño y adolescente,
y decir que uno no cree en Dios y uno no cree en nada, y luego una se hace adulta y se descubre teniendo cuarzos y virgencitas y diciendo, bueno, yo sí como que rezo y me persigno y yo sí voy a ver y voy a leer esto del universo, a ver si es que de repente yo lo que tengo es un, no sé, un anclaje con un linaje femenino en mi familia. Y yo sí creo, Ana, que en este poemario hay una pregunta al menos por revisitar: cómo han interactuado entre ellas las mujeres de tu familia, ¿no? Y me gusta pensarlas además como una gran matrioshka, como todas terminamos Wow. siendo un poco todas de nosotras mismas. Hablemos de eso. Qué hermoso, qué belleza esa imagen, como me hace Es muy muchísimo bello, sentido, sí. porque yo siento, sí, es que definitivamente le encuentro muchísimo sentido porque yo escribí este poemario durante la pandemia y pues bueno, al ser un poemario pandémico igual fue como un llamado, entre comillas también una obligación a hacer un viaje hacia adentro, yo creo que para todo el mundo de alguna manera. Y en lo que implicó para mí ese viaje hacia adentro sí fue justamente como abrir la matrioshka y ver que dentro de mí está mi abuela que no conocí. Y también ver entonces cómo se manifiesta eso, por ejemplo, en la relación con mi madre y en el recalcar cómo soy mi abuela, soy mi madre y no soy ninguna a la vez. O también como volver sobre el hecho de que yo comparto el nombre con mi bisabuela. Entonces eso no está, el tema con mi bisabuela no está en este poemario, no lo exploré por ahí porque fue una relación como que se dio de una forma un poco más turbulenta, como en el navegar qué significa cargar el nombre de mi bisabuela y como el dolor que ella toda su vida, o sea, que con el dolor que se llevó a la tumba y que inevitablemente luego se replica en su hija y luego en su hija y luego en mí. Y creo que aunque todo esto no está explorado de una manera tan explícita, por lo menos en la parte en la que yo le dedico a mi familia y en el llamado a las ancestras está justamente esa metáfora hermosa que usaste de abrirse una como abriendo una matrioshka y como viendo todos los fragmentos de las mujeres o sí, de las personas que nos han antecedido y qué partes, dónde, justo de nuevo la gramática del cuerpo, dónde guarda uno ese dolor. Sí, si no me falla la memoria, es el poema que abre el poemario. Y yo recuerdo un montón que además es un poema que explora las manos, ¿no? Como este oficio de amasar, que tiene todo que ver con la cocina, pero que tiene todo que ver con tejer nuestras relaciones entre mujeres, ¿no? Que yo siento que es un tiempo, al menos el presente, en el que son mucho más orientadas a la paridad, a la generosidad, pero yo sí creo que en el tiempo de tu abuela, que pudo haber sido el tiempo de mi abuela, eran unas relaciones mediadas por el silencio y por la fuerza, ¿no? Como en esta línea de no ser mujeres débiles, como que se amputaban toda esa capacidad de la ternura, que es el mundo. Hablemos de eso, como de lo triste que tuvo que haber sido. Sí, muy doloroso, sobre todo que ahí de nuevo volvemos a los órganos que arman el cuerpo, que es el poemario, y es de nuevo las manos de mi abuela. Entonces, bueno, yo creo que también cargo un poco una herida de lo que significa haber crecido lejos de mis abuelos, porque mis padres pues migraron a Bogotá, entonces yo a mi abuela no la tenía cerca todo el tiempo y en el volver sobre sus manos yo también quería volver sobre la memoria del cuerpo, porque algo que también exploro en ese poema es la pérdida de memoria de mi abuela. Entonces hoy mi abuela no sabe quién soy, pero entonces vuelvo también como sobre su capacidad de mecerse, de moler el maíz, de amasar el maíz y en pensar por un lado como la herida de que yo no tuve oportunidad de que ella me enseñara eso, porque también como con el movernos de un lugar a otro en el sistema familiar pues no estaba esa oportunidad para mí como de recibir esos saberes que sostienen a muchas comunidades también y que de pronto de nuevo como en este mundo moderno, capitalista, muy movido por las migraciones, cada vez se pierde más la importancia de eso. Entonces como lo que yo habría deseado que mi abuela me enseñara, porque ella me enseñó en un momento pero no tuve el tiempo de hacerlo con ella, hacer tamales por ejemplo, y entonces la pérdida de eso de la mano de la pérdida del reconocimiento de ella hacia mí y también como de ese silencio y esa necesidad de hacer todas estas cosas para poder subsistir en la casa, como de usar sus manos para subsistir, de hacer usar toda esta sabiduría, este conocimiento para
poder coser, tejer todo lo que ella tejía y venderlo y subsistir, pero también compartir un saber y algo que es muy corporal y que como también, no sé, con las maquilas y lo moderno de alguna manera se ha perdido. Ana, a mí me gusta mucho todo lo que dices porque creo que tiene que ver todo con el cuidado, ¿no? El cuidado de una familia, el cuidado de una tradición, pero sobre todo el cuidado entre las mujeres, que siempre ha estado orientado como a la herencia o a la enseñanza de unas prácticas particulares que claramente van a tener que ver con los oficios, porque tendríamos que sentarnos a explicar, hola, miren, lo que pasa es que el mundo ha estado dispuesto para los hombres en las esferas públicas y las privadas han sido para las mujeres, pero yo quisiera entender también cómo una mujer de tu edad dialoga con eso, porque me siento, por ejemplo, muy, muy hermanada y muy reconocida por esa historia familiar, por esa abuela que alimentaba, que trabajaba, que tejía, que cocinaba, que vendía y que era un poco el sostén de la familia, pero a la vez son unas mujeres que cuidan de esa manera, ¿no? Hacen parte de una generación que sentían que alimentar es amar y alimentar, no como con cosas, como con unas cocciones lentas, tenía todo que ver con el nivel de amor y de cuidado, y por eso que dices que es tan importante y que yo creo que es la realidad de un montón de familias, al menos del altiplano, que es familias que viven en la ciudad y se desplazan en unas fechas particulares a sus veredas o a sus pueblos. Y ese encuentro está mediado por eso, ¿no? Por la comida, por el encuentro alrededor de la cocina y del comedor. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo sientes desde el cuidado que además lo estudias? Claro, pues bueno, es una pregunta impresionante porque yo siento que justamente en ese alejarme de Santander, pues del lugar de donde es mi familia paterna y también una parte de mi familia materna, hay un quiebre doloroso que involucra a mis padres insertándose en una lógica urbana y como cambiando las prácticas del cuidado. Y yo siento que la niña que escribe justamente esa parte del poemario, a esa niña nadie le enseñó a cuidarse y nadie le enseñó a cuidar a otros. Y por eso es que yo investigo el cuidado realmente. Gracias. Sí. Yo investigo el cuidado porque estoy aprendiendo a cuidarme. Y en el aprender a cuidarme he entendido que de pronto en la feminización de esas tareas hay una subvaloración de ellas, como si cualquiera lo pudiera hacer, cualquier cosa, y entonces, y eso va también dentro de la dinámica frenética que tenemos hoy, por ejemplo, con el trabajo de, tengo que trabajar, entonces me como cualquier cosa, y como un ramen de microondas y sale, y entonces se pierde igual de nuevo toda esta relación corporal y también ancestral y de conocimientos que se comparten de darle el tiempo a poder relacionarlos con la comida como algo que nos da el territorio, como saber específicamente cada ingrediente de dónde viene, tener conocimiento de cada ingrediente que hace también en el cuerpo y entonces para mí mi relación con el cuidado tiene que ver con que mudarse a Bogotá y crecer fue romper una sabiduría de eso y fue entrar también en lógicas de que la forma de vivir mejor es vivir como los gringos. Entonces es comprar salsa de tomate de la marca gringa, es comprar gaseosas, es como entrar en todas estas dinámicas de vivir como los gringos. Y ahora que yo justamente vivo en Estados Unidos. ¿Y vives como los gringos? De hecho, claro. No, ahora no, eso es lo chistoso. Por supuesto, porque es una forma de rebeldía un poco, pero también de nuevo, yo siento que la distancia, si bien es una cosa física, es un espacio de los afectos y uno solamente estando lejos puede volver a la raíz. Exacto, y también que yo estando lejos he podido generar unos vínculos y unos lazos del cuidado en los que tal vez ha habido mujeres mayoras que me han enseñado lo que mi abuela no me pudo enseñar, como mujeres de ese territorio. Y ha sido muy bello, como así esté en un territorio como que está demarcado dentro del Estado-Nación de Estados Unidos, dentro de las microrelaciones se tejen otras cosas que exceden esas lógicas. Y entonces eso me ha permitido a mí pensar en el cuidado
tanto de una forma académica como de una forma íntima, como desde la poesía y como desde este homenaje que le hago a las manos de mi abuela, porque quizás hoy esas manos no son concretamente las que me están enseñando a hacer crochet, no sé, que de nuevo puede ser una tarea muy en su feminización muy por debajeada, pero que acarrea un ejercicio también corporal de la respiración, o sea, la relación con el tejido es algo impresionante que yo siento que yo no tengo una noción tan grande porque hasta ahora me he acercado, pero que yo siento que también contiene ahí una reflexión muy profunda de los tejidos que se dan en la vida, lo que son las relaciones. Completamente, claro, con la meditación incluso. Exactamente. ¿No? El tejido, el crochet, el hecho de trenzarse el pelo. Exactamente. Hay un cuento que ahora se me olvida, pero sé que es de una mexicana, y empieza algo así como, mi abuela decía que los días en los que uno se sentía triste tenía que trenzarse el pelo, y el punto al que llegaba el nudo de mi pelo era hasta donde yo permitía que llegara la tristeza. Y yo siento que tiene todo que ver con eso, porque yo sí siento que estos oficios, echados a menos también por un montón de discursos ahora de los hombres, por supuesto, nos han hecho perder también la noción de la belleza, no solamente del cuidado, sino de estas prácticas, ¿no? Como yo siento que un poco durante mucho tiempo nos tocó, además, y les tocó a las que estuvieron antes de nosotras, volcarse y decir, no cocino, ¿no? Ya está, y yo me voy de la cocina, pero yo creo que quizás estamos nosotras asistiendo a un retorno muy bello de esas prácticas, con mucha más conciencia, pero sobre todo con disposición, ¿no? Ya no es una cosa que nos toque, sino es una cosa que elegimos, aprender crochet, tejernos el pelo, cocinarnos con las amigas. ¿Cómo ves tú esa puerta giratoria? A mí me parece bellísimo porque siento que hoy nos acercamos desde una conciencia que excede la disposición o la obligación de, entre comillas, o la supuesta obligación del género. Sí. Entonces que hoy es liberadorcísimo. Exacto, hoy no nos acercamos desde soy mujer, esto es lo que tengo que hacer, sino cómo en mis relaciones más allá del género, cómo en mis relaciones con las personas que no necesariamente son mujeres, construimos todo un ecosistema del cuidado y un ecosistema del cuerpo produciendo, no en un sentido capitalista, pero el cuerpo como en su posibilidad, relacionándose con los alimentos, relacionándose con el tejido, relacionándose con las redes que tejemos. Y eso me parece una reivindicación bellísima y necesaria porque la emancipación femenina o lo que sea, pues no puede seguir cumpliendo estas lógicas de, entonces ya me adentré al mercado de trabajo, entonces ya me emancipé, cuando igual de todas maneras sabemos que por lo menos en muchos países del mundo, sobre todo en países como Colombia, para que las mujeres feministas de clase media alta, blancas o blanquimestizas se emancipen y vayan a trabajar, pues hay mujeres racializadas que vienen a reemplazarlas en las tareas del cuidado porque los hombres no se van a responsabilizar. Entonces hay un ejercicio muy radical en traer estas prácticas de nuevo, excediendo las expectativas del género como imposición. Esta es una coña para nuestras lectoras y lectores del futuro, pero escuchas del futuro, porque si les interesa este tema pueden leer una novela que además tiene un episodio en este podcast. La escribe Daniela Sánchez Russo y se llama Vigilia. Cierro este paréntesis, Ana, para cerrar también esta conversación. Un poco hemos hablado de las sensaciones, de los oficios, de las mujeres, y yo quisiera saber cómo está el temblor ahora con el poemario expuesto, ¿no? A mí me parece que elegir esa palabra, que es una sensación también tan angustiosa, ¿no? Nunca hay un temblor bueno, la verdad. O sea, todo lo que le haga a una temblar normalmente es ansiedad, es dolor, es tristeza, es una cosa que todavía no puede nombrarse y solamente encuentra como una manera de salir a través del movimiento involuntario de alguna parte del cuerpo. ¿Cómo está ahora el temblor? ¿Qué es ahora el temblor? Wow.
Bueno, lo primero, antes de eso, quiero agradecerte por traer, como direccionar la conversación hacia el tema de la ancestralidad, el cuidado de las mujeres y la familia, porque siento que en otras oportunidades me he concentrado más de pronto como en el carácter más macro, más espiritual o más expansivo, que es ya hacia la segunda parte del poemario, y es muy lindo poder como darle esta mirada un poco hacia lo micro y hacia la primera parte del poemario que necesitaba más cariño, entonces lo agradezco un montón. Pero igual pues les invito a que lo lean todo para que vean ese viaje que va desde la contracción, desde la memoria, desde el pasado, hacia el crecimiento, la expansión y como un poco un intento, una disolución del yo en la palabra y etcétera. Entonces ya dicho eso, el temblor, bueno pues el temblor, el cisma reajusta, sacude, destruye para poder rearmar, que de nuevo me lleva como a esta imagen de Gloria Anzaldúa, que ella tiene una cita en su libro de Light in the Dark, Luz en lo oscuro, que dice como para poder cambiar o para poder transformarnos, es algo así, voy a parafrasearlo porque no recuerdo exactamente, pero necesitamos ser desmembrados. O sea, como para poder encontrarnos o para poder cambiar necesitamos ser desmembrados. Entonces, el temblor yo creo que es un poco ese desmembramiento, ese desacomodar a la niña que comienza para poder rearmarla después en la palabra y en la expansión. Pero eso es una cosa como la lectura o el planteamiento que yo le doy al poemario. Y ahora que el poemario está igual en el mundo, ya no es mío. Entonces, pues también ha sido muy curioso saber cómo ese temblor ha sacudido a quienes lo leen, porque yo estoy lejos, entonces no he tenido tanto chance de encontrarme con lectores y lectoras, aunque he recibido como, estando lejos he recibido muchos mensajes de personas que me dicen como esta vaina me hizo llorar, me apretó el corazón y me sacudió afectiva y emocionalmente, lo que me indica que el temblor que produce, como desde la estética que yo escojo, también como desde estos poemas un poco más de largo aliento, o en los que me reduzco un poco, de pronto en los que juego con el lenguaje, más allá como de las predisposiciones estéticas o del canon de lo que debe ser un poema o no, yo siento que el temblor ha tenido que ver como con un sacudón de los afectos individuales y colectivos. Al menos eso es lo que yo he percibido en las pocas interacciones que he tenido con quienes me han leído, pero igual estoy abierta a que me cuenten, porque quiero saber qué ha hecho ese temblor en ustedes. En mí es un poco difícil porque, pues sí, el poemario ya no es mío, ya lo entregué, y eso lo digo en el prólogo, sí. Este es una entrega, este libro es una entrega. Entonces así es un poco como lo entiendo. Ana, muchas gracias por hablar con nosotros en De Vital Importancia. Muchas gracias a ti por invitarme, María. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerden que De Vital Importancia hace parte de Capital Sonoro, el departamento de podcast de Capital Sistema de Comunicación Pública. Recuerden además que De Vital Importancia no podría ser posible sin la dirección de Santiago Rivas, la investigación y chistes malos de Juan Pablo Conto y la edición de Cian González. Las tareas varias, múltiples, de quien les habla María Cuestas y un montón de gente que hace parte de Capital y hace que todo esto llegue a ustedes. Recuerden que si quieren contarle a Ana cómo han sentido el temblor, pueden encontrarnos en redes, en todas estamos como @capitalahora, y además no olviden que en la descripción de este episodio pueden encontrar los links que los llevan a Aquí Donde Tiemblo. Mi nombre es María Cuestas, muchas gracias a todos por escuchar y vengan a la vuelta.